Mi hermanastra robó y chocó mi carro, pero mi papá me echó la culpa por ser irresponsable. Años después, él quería que yo la dejara mudarse a mi casa. Así que me negué y le dije que soy irresponsable. Supongo que todo empezó con el divorcio de mis papás. No es que me sorprendiera ni nada por el estilo. O sea, siempre se la pasaban peleando, gritándose por las cosas más tontas. Mi papá era el típico señor que siempre tenía algo de qué quejarse. Y mi mamá, bueno, ella no tenía la paciencia para lidiar con él. Así que la separación era inevitable, creo. Al principio, pensé que tal vez las cosas se calmarían después del divorcio, ya saben, sin más peleas, pura paz y tranquilidad. Pero no, las cosas se pusieron mucho más raras y muy rápido. Acordaron compartir mi custodia. Entre semana con mi papá y los fines de semana con mi mamá, ya que ella tenía un trabajo muy exigente. Así que me la pasaba rebotando de una casa a otra. Y era muy solitario, la verdad. Siendo hija única, no tenía a nadie con quien hablar sobre lo mal que se sentía todo. Pero entonces, 3 meses después del divorcio, mi papá me sale con un anuncio. Me dijo que tenía noticias, grandes noticias. Se iba a volver a casar y se iba a mudar con esta mujer, Mariana, junto con su hija, Ximena. Él actuaba como si fuera lo mejor del mundo. Como si yo debiera estar feliz de repente, tener una nueva hermana. Recuerdo estar ahí sentada, solo asintiendo, pero por dentro estaba gritando. Yo no pedí nada de esto. No quería una nueva mamá y definitivamente no quería a una desconocida invadiendo mi espacio. Así que las conocí. Mariana parecía buena onda al principio. Un poco fría, pero no grosera. Pero Xime, ella era como la típica niña perfecta y brillante de 14 años, toda sonrisas y dulzura. Al menos eso es lo que todos los demás veían. El primer par de semanas intenté ser amable, llevarme bien, ya saben, pero me quedó claro muy rápido que esto no iba a ser como una película de Disney donde todos mágicamente nos llevamos bien y somos una gran familia feliz. Para nada. Xime fue la favorita desde el primer momento. Y fue un asco. Por ejemplo, en su cumpleaños, mi papá le organizó una super fiesta con decoraciones, pastel y todo el rollo. Y yo me quedé ahí parada como, ¿qué onda con esto? Porque mi cumpleaños había sido 2 meses antes, y adivinen qué. No recibí nada. Ni siquiera un feliz cumpleaños de su parte. No estoy exagerando. Literalmente se le olvidó. Pero para Xime, ella era la princesa y yo solo estaba ahí de adorno. Y la cosa no paró ahí. Mi papá empezó a llevarla a la escuela todos los días en carro, lo cual fue una cachetada con guante blanco para mí, porque yo todavía tenía que tomar el camión como cualquier hija de vecina. Y si alguna vez yo hacía algo mal, lo que fuera, mi papá se me iba encima en un segundo, criticándome por no ser como Ximena, que siempre se porta tan bien. Sí, claro. Recuerdo que una vez llegué de la escuela y descubrí que había agarrado mi suéter favorito sin pedir permiso. Cuando le dije que no volviera a tocar mis cosas, corrió con mi papá, llorando con lágrimas de cocodrilo, actuando como si yo estuviera siendo mala con ella. ¿Y qué hizo mi papá? Se puso de su lado, por supuesto, diciendo que yo tenía que aprender a compartir. Era ridículo. O sea, esta niña se la pasaba agarrando mis cosas, maquillaje, ropa, hasta mis útiles escolares. Y, de alguna manera, yo siempre terminaba siendo el problema. La peor parte es que mi papá ni siquiera intentaba ocultar el favoritismo. Era como si se hubiera olvidado por completo de que yo existía, como si ya no fuera su hija, solo esta persona molesta que le estorbaba. Xime era la niña perfecta que no cometía errores. Mientras que yo era invisible, a menos que me estuvieran criticando. Y no era solo mi papá. Mariana nunca perdía la oportunidad de hacerme sentir menos, ya fuera ignorándome o dándome sermones sobre cómo debería ser más como su hija. Para cuando cumplí 16 años, ya me había desconectado por completo de mi familia. Dejé de intentar convivir con ellos o ser parte de su pequeño mundo feliz porque estaba claro que yo no encajaba. Así que me enfoqué en mí misma. Conseguí un trabajo, empecé a ahorrar dinero y después de un tiempo, logré comprarme mi propio carro. No era nada lujoso, pero era mío,
y se sentía como la única cosa en mi vida sobre la que realmente tenía control. Mi mamá me echó la mano con dinero para ayudarme a comprarlo, pero yo cubría todo el seguro, la gasolina y otros gastos por mi cuenta. Mi papá no se ofreció a ayudar, por supuesto. ¿Por qué lo haría? Estaba demasiado ocupado pagando todo lo que Ximena quería. Honestamente, no me importaba. Tener ese carro era mi pedacito de libertad, algo que era solo mío, ¿saben? Pero entonces sí me empezó a notarlo. Había chocado su propio carro unas semanas después de que yo comprara el mío. ¡Qué sorpresa! ¿Verdad? Así que ahora me estaba fastidiando para que le prestara el mío. Ay, Valeria, de verdad lo necesito solo por hoy. La mandaba a volar cada vez. Yo no era tonta. Sabía que a ella le valían un cacahuate mis cosas y probablemente lo iba a destrozar igual que el suyo, pero ella seguía insistiendo. Yo me mantuve firme y le dije un rotundo no cada vez. Hasta que un día, llegué a casa de la escuela y mi carro no estaba en la cochera. El corazón se me cayó a los pies de inmediato porque sabía lo que había pasado. Y en efecto, Ximena se había llevado mi carro sin permiso. Cuando regresó más tarde esa noche, como a las 10 de la noche, toda la parte de enfrente estaba abollada. Ni siquiera se disculpó, solo me dio las llaves como si no hubiera pasado nada. Entré a la casa echando chispas, a punto de explotar, y fui directo con mi papá. Pensé, por fin va a ver lo mal que está esto y me va a apoyar. Pues no, error. En lugar de eso, me echó un sermón sobre ser egoísta. Egoísta por no querer compartir el carro por el que yo había trabajado, pagado y mantenido por mi cuenta. No le importó que Ximena me lo hubiera robado y chocado. No. Fue mi culpa por no habérselo prestado en primer lugar. Mariana también se metió, por supuesto, como si fueran en pandilla contra mí. Todos se me echaron encima, haciéndome sentir como si yo estuviera loca por siquiera estar enojada. Ximena se quedó ahí sentada, haciéndose la mosquita muerta, como si no acabara de robar y chocar mi carro. Yo estaba furiosa. Sentía que me hervía la sangre, pero ya no tenía caso discutir. Así que, al día siguiente, empaqué mis cosas y me mudé a la casa de mi mamá. Mi papá ni siquiera intentó detenerme. No le importó. Simplemente desaparecí de su vida, y eso fue todo. Pasaron 5 años sin saber nada de él ni de Ximena. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Pero, honestamente, no los extrañaba. Así que, adelantemos 5 años. Estoy en la universidad, viviendo mi propia vida y las cosas van bastante bien. Digo, no soy rica ni nada, pero me las arreglo. Conseguí un depa fuera del campus, un trabajo que paga las cuentas y amigos que de verdad se preocupan por mí, a diferencia de mi supuesta familia. Por fin sentía que mi vida era mía. Entonces, de la nada, empiezo a recibir estas llamadas. Al principio fueron solo 1 o 2 y, como no reconocía el número, las ignoré. No soy del tipo de persona que contesta llamadas de números desconocidos. Hay demasiados estafadores y extorsionadores allá afuera, ya saben. Pero luego las llamadas siguieron, el mismo número una y otra vez. Yo estaba como, ¿qué onda con esto? Así que finalmente contesto pensando que tal vez es algo importante. ¿Y adivinen quién es? ¿Ximena? La mismísima Ximena. No había sabido nada de ella en 5 años. 5 años sin saber nada de ella ni de mi papá. En el segundo en que escuché su voz, sentí un hueco en el estómago. O sea, ¿qué podría querer después de tanto tiempo? Ni siquiera sonaba como si le importara no haberme hablado en años. Fue directo al grano, como si hubiéramos platicado ayer. Sin mayor problema. Hola, Valeria, ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo has estado? Me quedé un poco en shock al principio. No sabía si reírme o colgar. Decidí ser educada por el momento porque tenía curiosidad de saber qué quería. Ni de chiste me estaba llamando de la nada solo para platicar, ¿verdad? Estoy bien, supongo. ¿Qué pasó? Le dije, siendo cortante porque no estaba de humor para pláticas casuales. Empieza a hablar y hablar sobre cómo se va a mudar a mi ciudad por un nuevo trabajo o algo así. Aparentemente,
Ha tenido un par de meses difíciles, perdió su departamento y ahora se está reubicando. Yo solo estaba ahí sentada escuchando, pensando, ¿por qué me estás contando todo esto? Y entonces, me suelta la bomba. Así que, me preguntaba si podría quedarme a dormir en tu depa por un tiempo, ya sabes, solo hasta que me acomode. Escuché de papá que vives allá y pensé que podríamos ayudarnos mutuamente. Casi se me cae el celular. Primero que nada, al parecer mi papá me seguía la pista, lo cual ya era bastante escalofriante. Pero el hecho de que sí me asumiera que yo la dejaría mudarse conmigo después de 5 años de silencio. No podía creer su descaro. No es como si fuéramos unidas antes de que arruinara mi carro, y ahora resulta que cree que la voy a recibir con los brazos abiertos. Me tomé un segundo antes de contestar porque no quería simplemente gritarle que no y colgarle, aunque eso era lo que tenía ganas de hacer. No lo sé, Sime. O sea, la verdad no tengo espacio para nadie más aquí y me las he estado arreglando sola por un buen tiempo, le dije, tratando de sonar lo más calmada posible, aunque por dentro echaba chispas. Ella ni dudó. Ay, no voy a ocupar mucho espacio. Ni siquiera traigo muchas cosas conmigo y no voy a poder pagar renta de inmediato, pero como has estado viviendo ahí sola, pensé que no habría gran problema. Lo dijo como si fuera la cosa más normal del mundo, como si yo simplemente debiera estar de acuerdo con el hecho de que ella esperaba vivir de a gratis en mi casa. A ese punto, ya ni siquiera era una petición. Era más como si ya hubiera tomado una decisión y solo estuviera esperando a que yo dijera que sí. Pero aquí está el detalle. Yo he trabajado muy duro para llegar a donde estoy. No tengo mucho, pero he estado haciendo todo por mi cuenta. No hay manera de que deje que alguien que chocó mi carro y no me ha hablado en años simplemente vuelva a entrar a mi vida como Juan por su casa y se aproveche de mí. Lo siento, Sime, pero eso no va a poder ser, le dije, finalmente soltándolo. Tengo mis propios asuntos y ahorita no estoy en posición de tener a nadie más viviendo aquí. Pensé que ahí quedaría el asunto, pero, por supuesto, no había terminado. Valeria, no manches. Es solo por un ratito. No voy a dar lata, te lo prometo. Solo necesito un lugar donde caer. Eres mi hermana. No me puedes dejar morir sola así. Podía escuchar la frustración en su voz, pero eso no me hizo sentir más culpable. Al contrario, me hizo enojar. Ahora resultaba que yo era su hermana. ¿Dónde estaba todo ese discurso de familia cuando ella y mi papá me hacían la vida de cuadritos? ¿Dónde estaba ella cuando me mudé y nunca volví a saber de ellos? Respiré profundo. Mira, lamento que estés pasando por un momento difícil, pero no puedo ayudarte. Vas a tener que buscarte otro lugar. Estoy segura de que hay otras opciones. Su tono cambió de volada. Pasó de falsamente dulce a irritada en un segundo. No puedo creer que te pongas en ese plan. Pensé que ya habíamos superado todos esos problemas viejos. Te ha ido bien y no es como si no tuvieras espacio. Esto no es justo, Valeria. Me tuve que reír de eso. ¿Justo? ¿Desde cuándo la vida había sido justa para mí? Ya estaba harta. No iba a dejar que me chantajeara para aceptar esto. Sime, yo no te debo nada. Me he sabido cuidar muy bien sola sin ti y sin mi papá, y no voy a cambiar eso ahora. Lamento si la estás pasando mal, pero esa no es mi responsabilidad. Hubo un largo silencio y me di cuenta de que estaba echando humo de coraje, pero honestamente me valía. Había pasado suficientes años desviviéndome por personas a las que no les importaba, y no iba a empezar a hacerlo otra vez. Pues gracias por nada, soltó bruscamente antes de colgarme. Y así de fácil, la conversación se acabó. Me quedé ahí sentada un minuto, solo mirando mi celular. Sentí una mezcla rara de emociones, alivio, enojo, incredulidad, pero más que nada, me sentía cansada. ¿Por qué tenía que estar lidiando con esto? Había construido mi propia vida, había superado todo el desastre de mi infancia y ahora estaban intentando arrastrarme de vuelta a eso. Pero al menos me mantuve firme. Esa es una de las cosas que he aprendido con los años. Si no te defiendes, la gente te pisotea, y ya terminé de ser el tapete de los demás. Actualización 1. Así que,
Después de todo el desastre con Ximena, supuse que las cosas se volverían a calmar como lo habían estado durante los últimos 5 años. De hecho, me sentí bastante aliviada después de decirle que no. No me sentí mal al respecto porque, honestamente, no se merecía mi ayuda después de todo lo que pasó. Pero la vida no te deja avanzar tan fácilmente, ¿verdad? Fue unos días después del asunto con Ximena y yo estaba tranquila, tratando de adelantar tarea de la universidad, cuando mi celular volvió a sonar. Esta vez no era un número desconocido. Era mi papá. Sí, mi papá, el que no se había molestado en contactarme ni una sola vez en 5 años. Me quedé viendo la pantalla por un segundo, medio congelada porque honestamente no esperaba que me llamara jamás. Un montón de pensamientos me pasaron por la cabeza. Tal vez llamaba para disculparse, o tal vez finalmente se había dado cuenta de lo mal que me había tratado. No lo sé. Supongo que una parte de mí todavía guardaba la esperanza de que me llamara solo para decir, hola, ¿cómo estás? ¿Te extraño? O algo por el estilo. Así que, estúpidamente, contesté. Bueno, dije tratando de sonar neutral, porque no sabía qué se avecinaba. Valeria, dijo con ese tono serio y molesto que siempre usaba cuando estaba a punto de darme un sermón. En ese momento supe que esta no iba a ser una plática amigable. Hola, papá, respondí, sintiendo ya cómo crecía la tensión. Hablé con Ximena, me dijo, y de inmediato sentí que me subía el calor al pecho. Por supuesto, me estaba llamando por ella. Ah, sí, le dije, tratando de que no se notara la frustración en mi voz. Él suspiró. Ese tipo de suspiro que lo hacía sonar como si yo fuera el problema. Me dijo que te negaste a ayudarla. Necesitaba un lugar donde quedarse y tú simplemente le diste la espalda. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu hermana? ¿Mi hermana? ¿De verdad tenía el descaro de llamarla así? Yo no había sabido nada de él en años. Y ahora me estaba atacando, acusándome de ser egoísta porque no dejé que la niña que chocó mi carro y me ignoró durante media década se quedara de arrimada en mi depa. Apenas lo podía creer. Papá, le dije, tratando de mantener la calma aunque estaba hirviendo por dentro. Ximena y yo no hemos hablado en 5 años. Agarró mi carro sin permiso, lo chocó y a ti ni siquiera te importó. Ni siquiera te molestaste en ver cómo estaba cuando me mudé. Ahora, de la nada, necesita un lugar donde quedarse y se supone que yo simplemente debo olvidar todo y dejarla que se mude. Todavía sigues aferrada a eso, me gritó como si yo fuera la irrazonable por acordarme de todo el incidente del carro. Eso fue hace años. Valeria, es tu familia. Tienes que superarlo. ¿Superarlo? En serio, no se trataba solo del carro. Se trataba de haber sido ignorada, de haber sido tratada como si no importara durante años mientras él consentía a Sime como si fuera su verdadera hija. No iba a dejar que le diera la vuelta a la tortilla y me hiciera quedar como la mala del cuento. Papá. No se trata solo del carro. Tú y Ximena me hicieron la vida de cuadritos en aquel entonces. Nunca te importé a menos que estuviera metida en problemas o fuera para criticarme. No voy a dejar que alguien que me ha tratado como basura durante años simplemente regrese a mi vida solo porque ahora necesitan algo. Hubo un silencio en la línea y, por un segundo, pensé que tal vez por fin me había entendido. Tal vez vería las cosas desde mi perspectiva por una vez, pero no. En lugar de eso, explotó. Eres tan egoísta, me gritó. Todos estos años pensé que madurarías y aprenderías a ser parte de una familia, pero eres igual de desconsiderada que siempre. Ximena te necesitaba y le diste la espalda. ¿Qué clase de persona hace eso? No podía creer lo que estaba escuchando. Yo era la egoísta. El tipo que no me había dirigido la palabra en años, que nunca, ni una sola vez, se fijó si yo estaba bien después de que me fui, ahora me llamaba egoísta porque no quería dejar que su niña de oro viviera a mis costillas. Era como estar viviendo en una especie de realidad alterna y retorcida. Papá, no tienes ni la menor idea de cómo ha sido mi vida en los últimos 5 años, le dije, ya con la voz temblorosa de lo enojada que estaba. Nunca has ni preguntado. No te importó cuando me fui. No te importó cuando me las vi negras para salir adelante sola. Y ahora de repente me quieres sermonear sobre la familia. No tienes ningún derecho a hacer eso.
Se quedó callado un momento, pero yo sabía que no había terminado. Casi me lo podía imaginar caminando de un lado a otro, tratando de inventar algo para decir y hacerme sentir como la mala. Te vas a arrepentir de esto algún día, me dijo con voz baja, pero aún llena de coraje. Cuando te des cuenta de que alejaste a tu familia y no te quede nadie para ayudarte, verás lo equivocada que estás. Estoy decepcionado de ti, Valeria. De verdad que sí. Eso fue todo. Ese fue el punto de quiebre para mí. Había pasado años tratando de entender por qué mi papá no me quería de la misma manera que quería a Ximena. ¿Por qué me trataba como si fuera una carga en lugar de su hija? Pero en ese momento, me di cuenta de que ya no necesitaba su aprobación. Ya no necesitaba seguir intentando que viera lo que yo valía. Si estaba decepcionado de mí, ese era su problema, no el mío. Ya terminé, papá, le dije con voz firme ahora. Si quieres estar decepcionado de mí por defenderme, pues muy bien. Pero no voy a pedir disculpas por no dejar que alguien que solo ha sido tóxica entre de nuevo en mi vida. Tú y Ximena tomaron sus decisiones. Ahora yo estoy tomando las mías. Se hizo el silencio del otro lado de la línea y yo sabía que no se iba a disculpar. Eso no iba con su forma de ser. En lugar de eso, hizo lo de siempre. Me colgó sin decir una palabra más. Y así de simple, la plática se acabó. Y también se acabó mi relación con él, esta vez para siempre. Me quedé sentada un rato mirando el celular, tratando de asimilar todo. Fue difícil, ¿saben? Por muy malas que estuvieran las cosas, una parte de mí todavía quería creer que mi papá iba a recapacitar algún día, que tal vez podríamos tener una verdadera relación de padre e hija en el futuro. Pero después de esa llamada, supe que no iba a pasar. Sin embargo, no estaba triste. La verdad, no. Más bien estaba aliviada, como si por fin pudiera dejar de esperar algo que nunca iba a ser. Ahora tenía mi propia vida y no necesitaba su aprobación para ser feliz. Era libre, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente podía seguir adelante. Actualización 2. Un poco de contexto antes de entrar en esto. Mi cumpleaños nunca ha sido la gran cosa, al menos no desde que era niña. Mientras crecía, siempre como que lo olvidaban o lo hacían menos, especialmente después de que Ximena apareció y me robó toda la atención. Pero me había acostumbrado. En la actualidad, no esperaba mucho. Tal vez un par de mensajes de WhatsApp de amigos, una cenita tranquila o algo así. Pero este año. Bueno, este año fue diferente. Todo empezó como un día normal. Me desperté, revisé el celular, vi un par de mensajes de feliz cumpleaños de mis amigos cercanos y seguí con mi día. No tenía planeado nada especial, solo relajarme en casa y tal vez pedir algo rico de cenar más tarde. Ya saben, algo tranqui. Luego, me volvió a vibrar el celular y vi el nombre en la pantalla. Era mi papá. Así es, mi papá llamándome en mi cumpleaños después de 5 años de silencio, después de todo lo que había pasado con Ximena, después de la llamadita explosiva que tuvimos hacía unos días. Y ahora me estaba llamando. Me quedé viendo el teléfono por un segundo como, ¿y ahora qué quiere? Una parte de mí no quería contestar. O sea, imaginé que sería puro drama, ¿no? Pero, no sé. Tal vez fue la curiosidad. Tal vez fue esa pequeña parte de mí esperando que, por una vez, me fuera a desear un feliz cumpleaños o tal vez hasta a pedirme perdón. Así que, pues sí, contesté. Bueno, dije, siendo breve y tratando de no sonar ni muy ansiosa ni molesta. Valeria, empezó con una voz demasiado formal, como si se preparara para una llamada de negocios. He estado pensando en nuestra última plática. Genial. Aquí vamos. Pensé, va a volver a sacar todo el tema de nuevo. Pero lo que dijo a continuación me tomó por sorpresa. Escucha, es tu cumpleaños y sé que hemos tenido nuestras diferencias. Solo quiero decir. Por un segundo no supe ni cómo reaccionar. O sea, era la primera vez en años que reconocía mi cumpleaños en lo absoluto, y mucho menos llamarme. No era una disculpa de esas que te sacan las lágrimas ni nada, pero era algo. Gracias, respondí, un poco sacada de onda. No esperaba saber de ti. Hubo un silencio incómodo por un momento,
como si no supiera qué más decir. Casi me lo podía imaginar ahí sentado intentando ver cómo seguir la plática sin meterse en el desastre de la vez anterior. Entonces, ¿cómo te ha ido?, me preguntó. Y sonó tan forzado. Me daba cuenta de que en realidad no le interesaba cómo estaba yo. Era más como si estuviera siguiendo un guión por obligación. Estoy bien, le dije, sin querer profundizar demasiado. La verdad no confiaba en hacia dónde iba la cosa, pero pensé en seguirle la corriente por el momento. Pues ya sabes, cosas de la escuela, lo de siempre. Otra pausa. Luego, finalmente dijo lo que yo ya sabía que se venía. Me dijo Ximena que fuiste bastante dura con ella el otro día, me dijo, y su voz volvió a ese tono serio y casi arrogante que usaba cuando creía que yo estaba actuando de forma irracional. No entiendo por qué sigues aferrada a todo ese coraje. Y ahí estaba. Debí haberlo sabido. Por supuesto que no era solo una llamada de cumpleaños. Era él intentando arreglar las cosas entre Ximena y yo, como si todos los años de porquerías por los que me hizo pasar no importaran. Como si yo fuera la que tenía que hacer las paces. Papá, le dije, manteniendo la voz lo más calmada que pude, aunque ya sentía como me subía la frustración otra vez. No se trata de coraje. Se trata de poner límites. Ya superé todo lo que pasó. Pero eso no significa que simplemente voy a dejar que Ximena vuelva a meterse a mi vida como si nada hubiera pasado. No puedes esperar que olvide todo así nada más. Tienes que soltar el pasado, me contestó como si ni siquiera hubiera escuchado una sola palabra de lo que le dije. Ella está tratando de seguir adelante y tú también deberías hacerlo. Esto no es lo que hace una familia. Se supone que debemos apoyarnos mutuamente. A este punto ya sentía que me hervía la sangre. Había pasado años intentando que él me apoyara y ahora actuaba como si yo fuera la que le había fallado a la familia. Era como si hubiera reescrito por completo la historia en su cabeza, en la cual Ximena era la víctima y yo la villana. Papá, yo sí la apoyé, le solté, dejando salir finalmente parte de mi coraje. Durante años, soporté todo lo que ella y Mariana me hicieron. Fui yo la que tuvo que lidiar con que me ignoraran, me hicieran a un lado y me trataran como basura. Y ahora, cuando por fin me defiendo, yo soy la mala del cuento. ¿Cómo es eso justo? Hubo un silencio largo y pensé que tal vez mis palabras habían logrado hacerle eco. Tal vez finalmente vería las cosas de mi lado. Pero no, solo suspiró como si estuviera harto de tener que lidiar conmigo. Estás haciendo esto mucho más difícil de lo que tiene que ser, Valeria, me dijo. Y ahora ya podía escuchar la frustración en su voz. Ximena es tu hermana. Tienes que actuar como tal. Y ahí fue cuando me cayó el 20 de que él nunca lo iba a entender. Sin importar lo que yo dijera, sin importar cuántas veces se lo explicara, siempre se iba a poner del lado de Ximena. Ella era la hija que él eligió y yo era a la que tenía que soportar. Estoy actuando como tal, dije con voz firme pero fría. Solo estoy actuando como la hermana que ella se merece. No me puedes obligar a perdonarla solo porque es más fácil para ti. Yo ya seguí adelante y tú tienes que hacer lo mismo. Hubo otro silencio, y esta vez se sintió pesado, como si ya no supiera qué más decir. O tal vez simplemente se dio cuenta de que esta vez no iba a ganar. Está bien, dijo finalmente de forma cortante. Pero luego no vengas a llorarme cuando te des cuenta de que quemaste todos los puentes que te quedaban. Y con eso, me colgó. Me quedé sentada un minuto, viendo mi celular e intentando procesar lo que acababa de pasar. Ya ni siquiera estaba enojada en ese momento. Simplemente estaba harta. Harta de intentar hacer que mi papá me viera. Harta de esperar algo que nunca iba a suceder. No fue el cumpleaños que esperaba. Pero tal vez fue el que necesitaba, porque ahora estaba completamente segura de que mi papá nunca iba a cambiar. Y tampoco lo necesitaba. Yo estaba bien sola. Actualización 3. Bueno, después de aquella llamada de cumpleaños con mi papá, de verdad pensé que ya había acabado con ellos. Digo, quedó bastante claro que no le interesaba en lo absoluto escucharme ni entender nada de mi lado de la historia. Ya había pintado mi raya y estaba lista para seguir adelante para siempre. O al menos eso creí.
Pero la vida siempre parece aventarte una cosita más cuando menos te lo esperas, ¿no? Y esta vez fue en forma de otra llamada, pero no de mi papá. Esta vez fue de mi mamá. Ahora, mi relación con mi mamá siempre ha sido medio distante. Ella no estuvo muy involucrada en todo el rollo con mi papá y Ximena porque, la verdad, tenía sus propios asuntos. Su trabajo la mantenía súper ocupada. Y, honestamente, nunca pareció querer involucrarse. Era más del tipo de persona de arregla tus propios problemas. Así que, cuando llamó, no sabía bien qué esperar. No habíamos platicado realmente de nada de todo el drama que estaba pasando últimamente, y me imaginé que tal vez solo llamaba para saludar o preguntar por la escuela. Hola, mamá, contesté, tratando de sonar casual, aunque ya estaba medio nerviosa después de todo lo que había estado sucediendo. Hola, Valeria, me respondió, y su voz sonaba más seria de lo normal. Quería hablar contigo sobre un asunto. Es sobre tu papá y Ximena. Aquí vamos de nuevo, pensé. Sí, dime, le dije, preparándome mentalmente para lo que venía. Sé que las cosas han estado difíciles entre ustedes, empezó. Pero tu papá me llamó ayer. Está muy preocupado por ti, Valeria. Piensa que te estás cerrando con todos. No pude evitar poner los ojos en blanco. ¿Preocupado por mí? Eso era el colmo viniendo de un tipo que no me había dirigido la palabra en 5 años excepto para gritarme por no dejar que Ximena se mudara conmigo. Mamá, no me estoy cerrando con nadie, le dije intentando mantenerme tranquila. Simplemente no quiero lidiar con personas a las que solo les importo cuando necesitan algo. Mi papá solo me está llamando porque Ximena quiere algo, y yo ya no voy a jugar ese jueguito. Lo entiendo, dijo ella, de la típica forma en que la gente lo dice cuando claramente no entiende nada. Pero la familia es la familia, Valeria. No puedes simplemente sacarlos de tu vida para siempre. En algún momento los vas a necesitar. No podía creer que me estuviera diciendo esto después de todo lo que había pasado, después de todos los años de haber sido ignorada. De repente, resulta que se supone que yo los necesito. Mamá, no los necesito, le contesté un poco más brusca de lo que quería. He estado muy bien por mi cuenta. Estoy en la escuela, estoy trabajando. He construido mi propia vida. Ellos no han estado ahí para mí, así que, ¿por qué debería estar yo para ellos ahora? Ella suspiró. Y me di cuenta de que se estaba frustrando. Mira, no digo que lo que hicieron estuvo bien, pero a veces tienes que ser la persona más madura. Aferrarte a todo este resentimiento solo te va a lastimar a la larga. Y ahí estaba otra vez. Otra persona diciéndome que simplemente lo superara como si fuera tan fácil. Como si años de abandono y de ser tratada como alguien que no encajaba en su propia familia se pudieran olvidar nada más porque sí, porque somos familia. Mamá, esto no se trata de resentimiento, le dije, intentando que no me temblara la voz. Se trata de respeto. Nunca me han respetado, y no voy a dejar que me sigan pisoteando solo porque somos familia. He pasado mucho tiempo intentando ser la más madura, y eso no me ha llevado a ningún lado. No dijo nada por un minuto, y pude escuchar cómo lo estaba pensando. Por un segundo tuve la esperanza de que tal vez por fin me iba a entender, pero luego dijo lo último que me hubiera imaginado. Sabes que tu papá tiene razón, dijo en voz baja. Siempre has sido muy terca. Nunca dejas que nadie se acerque. Por eso las cosas están así. Me quedé helada. ¿Yo terca? Me había desvivido durante años tratando de encajar en una familia que nunca me quiso. Y resulta que ahora yo era la terca. ¿Me lo estás diciendo en serio?, le pregunté, con la voz temblorosa por la incredulidad. ¿Yo soy la que ha sido terca? ¿Yo soy la que está mal en todo esto? Solo digo, me respondió, con voz calmada, como si me estuviera dando una lección de vida. Si no aprendes a dejar que las personas se acerquen, vas a terminar sola. Esa fue la gota que derramó el vaso. No podía creer que hasta mi propia mamá, la única persona que debió haber entendido por lo que yo había pasado, me estuviera echando la culpa de todo. Mamá, si dejar que la gente se acerque significa que me traten como basura, entonces sí, a lo mejor terminaré sola, le solté de golpe. Pero al menos no seré infeliz.
Ya estoy harta de ser la que tiene que arreglar todo. Si ellos quieren arreglar las cosas, eso es problema de ellos, no mío. No me contestó nada después de eso. Creo que se dio cuenta de que había cruzado la línea. Pero, honestamente, ya no me importaba. Había terminado con todo ese asunto. Me tengo que ir, dije, cortando la conversación antes de que pudiera decir otra cosa. Valeria, pero no esperé a que terminara. Colgué y me quedé ahí sentada viendo el celular, tratando de asimilar el hecho de que hasta mi propia mamá se estaba poniendo de su lado. En ese momento, me di cuenta de algo. No necesitaba su aprobación. Ni de mi papá, ni de Ximena, y ni siquiera de mi mamá. Había pasado demasiado tiempo intentando que las personas me vieran, que me valoraran, y lo único que eso había logrado era hacerme sentir peor. Así que, sí, tal vez era terca. Tal vez me estaba cerrando con la gente. Pero si eso significaba protegerme para no salir lastimada de nuevo, entonces que así fuera. Prefería 1000 veces estar sola y feliz que rodeada de gente a la que en realidad no le importó. Y con eso, por fin sentí que de verdad podía seguir adelante.